Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá en Huella con un invitado muy especial porque vamos a hablar de la marcha. La marcha fue el sábado pasado y queremos hacer un recorrido histórico de cómo nació la marcha, por qué se hizo la marcha. Nos acompaña acá Ricardo Vallorino, él es el presidente de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derecho. Derecho que está un poquitito en riesgo en este momento. Bienvenido. Gracias por venir, Ricardo. Richard, ya te dijimos. Gracias por la invitación, Rocío. Es un gusto tenerte. Y bueno, vamos a hablar, si querés, de cómo empieza la lucha. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente, yo tengo muchos amigos, mucha gente con un pensamiento más católico, y entonces no entiende por qué la lucha y dice, bueno, entonces si hay la marcha del orgullo gay, podemos hacer entonces la marcha del orgullo hétero. Y creo que tenemos que desglosar un poco y explicar a la gente por qué es la marcha del orgullo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, la marcha del orgullo nace del orgullo de la diversidad, hoy diríamos LGBT, un poco agrupando todas las siglas, pero bueno, era una marcha de todas las personas que no nos identificamos como heterosexuales, ¿no? O lo que decimos cis, o sea, las personas que no son trans. Me parece que un buen concepto para explicarlo es una frase de una activista digamos, célebre en la Argentina, y falleció hace muchos años, se llamó Carlos Jáuregui, fue uno de los fundadores de la comunidad homosexual argentina, y además tuvo otra agrupación que se llamó Gays por los Derechos Civiles, y él decía que el orgullo es la respuesta política frente a una sociedad que nos enseña la vergüenza, ¿no? Y me parece que resume muy bien el lugar que hace ya por lo menos un siglo y medio hemos tenido los gays, las lesbianas, las personas trans, las personas no binarias, aquellas que no conformamos lo que se supone que tiene que ser el deseo o la identidad de género sexual, ¿no? ¿Qué ha pasado? Siempre los sistemas penales en todo el mundo nos han perseguido por ser gays o lesbianas o trans o expresarnos públicamente de determinada manera, ¿sí? Y esto fue el caso también en la Argentina, hasta hace muy poco, digamos. No el código penal exactamente, pero sí códigos contravencionales que decían que se utilizaban para perseguir a las personas como nosotros, digamos. Claro. Recordemos que la primera marcha del orgullo fue el 2 de julio de 1992, acá en la República Argentina, en donde acudieron aproximadamente 300 personas nada más, y muchos de ellos con la cara tapada, porque tenían mucho miedo a las represalias, a las burlas, y también tengamos en cuenta que todavía estaban las leyes de la dictadura en ese entonces. Sí, eso se hace en un contexto donde en la Argentina nuestra comunidad no tenía derechos, ¿no? La primera marcha así conocida se hizo en el año 69 en Estados Unidos, como respuesta a una racia, a un boliche donde, bueno, la gente iba a encontrarse, a divertirse, y había repetidas racias hasta que un día la comunidad se hartó y los echó, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a conmemorar esa fecha como un momento de liberación, ¿no? Frente a una sociedad que te considera enfermo, criminal, pecador, digamos, ¿no? Sí, el estigma de lo incorrecto, de lo poco, sí. de la vergüenza, como decías vos, o de la oveja negra de la familia, que en su momento éramos. Exactamente, y todos prejuicios que no vienen del vacío, fueron sistemáticamente implantados por corrientes de la medicina del siglo XIX, de la penalística del sistema criminal del siglo XIX, ¿no? Cosas muy antañas.
En el año 92, en la Argentina, hace muy poquito tiempo que la Organización Mundial de la Salud había dicho que la homosexualidad ya no era una enfermedad, ¿no? Nunca fue, ya no era considerada una enfermedad. Ya no era considerada una enfermedad, o sea, la habían removido de la lista de clasificaciones mundiales como una enfermedad mental. Esto ya estaba pasando en varios lugares del mundo, pero esa fecha, 1990, fue un hito. Y en un contexto donde estaba la estigmatización, o sea, te digo esto, la valoración negativa, ¿no? Las personas gays, lesbianas, trans, marcadas como portadoras de algo malo, ¿no? Frente a lo que fue la pandemia del VIH en ese momento, que no tenían los tratamientos y el conocimiento de ahora, y donde había una sociedad donde la discriminación era muy permisiva, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, era un riesgo marchar para mucha gente, porque te podían echar del trabajo, además de que a muchas de esas personas las habían echado de su casa por ser quienes eran, las habían echado corrían el riesgo de ser desprovistas de su medio ambiente. Entonces, por eso, mucha gente quería manifestarse, pero frente a ese peligro lo hacía con máscaras por miedo a ser reconocidos, ¿no? Imagínense, 200 personas hace 33 años, o 34, sí. Y hoy tenemos una marcha que el sábado pasado fueron... ¿Cuánta gente fue más o menos? Se calcula que por lo menos 1,5 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en ese entonces no existía ni y eso que el día no acompañó. A la mañana llovió, pero después se puso lindo, por suerte. Se puso lindo. Y bueno, un poco a lo largo de esos años, la marcha fue el lugar de manifestación, donde reclamamos por nuestros derechos, donde nos mostramos a la luz a la sociedad, decimos, acá estamos, existimos, es mentira que no existimos, que somos bichos raros, nos pasa esto. Y a lo largo de los años también se fue desarrollando una cultura muy linda, donde además de ser una protesta y de una exigencia de derechos, la marcha es un lugar de celebración, como una especie de carnaval, ¿no? Con sus carrozas, donde la gente se puede expresar libremente su identidad sin necesidad de andar reprimiéndose, ¿no? Para cualquiera que se haya asomado o que el año que viene se asome, sí. Van a ver el festival de carrozas, ¿no? Que son estos camiones vestidos, donde está la gente luqueada, bailando, con su pancarta o su reivindicación, ¿no? Recordemos que la identidad de género también, de alguna manera, nos dio una voz diferente, una tranquilidad jurídica. La unión civil, lo que se llama el matrimonio igualitario, también pasó a proteger los derechos del cónyuge, que antes no existía eso. Yo conozco un caso muy cercano que a Jorge y a Fabián, le mando un beso grande a Jorge, que muere su pareja, él estuvo haciendo un duelo, después él se va a trabajar, viene, esto es antes de la identidad de género y de la unión civil, igualitaria, y vino y encontró su departamento totalmente, o sea, el departamento era de la pareja y toda la ropa afuera, le sacaron todo, no le dieron derecho al duelo, no, nada, o sea, fue a trabajar, vino y se encontró con todo literal afuera, lo habían echado. Fue una situación muy fea, pero eso también demostraba la fragilidad y la falta de derechos. Exactamente. Que hoy ya eso no pasaría. Hoy tenemos, en la Argentina en el 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que equipara el matrimonio de cualquier persona, bueno, permite los casamientos entre personas del mismo sexo, y en el 2012 el reconocimiento de la identidad de género de las personas, permitiendo que en tus documentos vos puedas cambiar tu sexo registral y tu nombre, ¿no? Son dos leyes emblema, y vos describías muy bien por qué a lo largo desde el principio de los años 80 se peleó por un reconocimiento de conyugalidad, si querés, que terminó siendo el matrimonio. ¿Por qué? Había mucha discriminación y parejas de toda la vida, que se habían cuidado toda la vida, ¿sí? Enviudaba a uno de ellos o una de ellas, digamos, y no tenía ninguna seguridad jurídica ni respecto de la herencia de su pareja, pero tampoco si su pareja se enfermaba
tener derecho a cuidarla o a ser O tomar cuidado. una decisión de ir, porque también hay muchas personas solas, no podía tener el derecho de ir a cuidar a su cónyuge, a su pareja, Exactamente. de ingresar si estaba en terapia intensiva, si no te dejan solamente ingresar. Acá, por ejemplo, cuando estás en terapia intensiva tenés que ser familiar directo para ingresar a ver a la persona. Bueno, y en ese contexto, donde había mucha discriminación por parte de las familias, digamos, entonces eso era una inseguridad jurídica terrible que cortaba los lazos y de hecho pasaba que mucha gente perdía a su pareja y las familias no los dejaban ir al funeral, ni al funeral, así de brutal. Y esto fue una lucha que, digamos, la marcha era como un escenario donde plantear estas cuestiones, ¿no? Fue una lucha muy progresiva, pero muy exitosa, digamos, ¿no? Para esto se fundó la CHA en 1984. Así es. Y sigla también. Así es. Y la sigla. La Comunidad Homosexual Argentina es la organización más antigua, digamos, ¿no? Yo pertenezco a otra que se llama 100% Diversidad y Derecho. Y sí, se fundó precisamente tratando de buscar derechos civiles para nuestra población y luchar contra la discriminación, ¿verdad? Y la Sociedad de Integración Gay Lésbico Argentina también fue una temprana organización que en los primeros 90 marchaban en estas marchas del orgullo, ¿no? Hoy, este sábado pasado, nosotros hicimos una convocatoria de la Comisión Línea Histórica, ¿sí? Compuesta por nosotros, por esas dos organizaciones emblemáticas y un montón de otras organizaciones, y marchamos con nuestras consignas, un poco en repudio a esta ola de recorte de derechos y de políticas hacia nuestra comunidad, digamos, ¿no? Pero bueno, hay una historia muy larga, llena de referentes. Totalmente, es y de importante, episodios, digamos. Totalmente, ¿no? Es lo que yo quiero que marquemos para que la gente sepa de por qué realmente es la lucha que tenemos hoy en día. Mire, por ejemplo, un hito muy importante fue en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la Argentina, cuando en el año 1996, por la Constitución del año 94, la ciudad pasa a ser autónoma, entonces tiene que tener su propia Constitución. Y eso da la oportunidad de discutir un texto constitucional para la ciudad. Y esta generación de activistas, de militantes, dice, vamos a poner una cláusula antidiscriminatoria que haga mención explícita a que no se pueda discriminar por cuestiones de orientación, además del género, ¿no? Que no se puede discriminar a las mujeres, que no se pueda discriminar por orientación sexual o identidad de género. Esto fue en 1996. En 1996, en la constituyente de la ciudad, y lo lograron, y eso fue en parte muy importante para empezar a decir, tenemos cierta seguridad jurídica que nos amparan las leyes, y así fue como el Estado empieza a dar vuelta a una historia de persecución a una historia de reconocimiento y empezar a decir, bueno, nos tenemos que empezar a hacer cargo del daño que hemos causado y todas estas personas ya parten de una condición de partida desigual, digamos, ¿no? Por el hecho de la discriminación, porque si vos sos trans y a los 5 años te echan de tu casa, no vas a poder acceder a la educación, ni a un trabajo, vas a estar en la calle. Eso ya genera una situación de partida social. De asimetría terrible. De asimetría terrible. Entonces, por eso decimos, bueno, necesitamos un reconocimiento de la igualdad que reconozca nuestra diferencia, nuestros deseos, nuestras maneras de ser y también nuestra historia de discriminación, ¿no? Por eso decimos cupo laboral para las personas trans. Ahora tengo una pregunta y vamos al corte. ¿Qué crees que está en riesgo con la gestión actual derecho a la comunidad nuestra? No me respondas. Vamos a un corte y ahora venimos con más Huella. Quédate ahí que está interesantísima la charla. CTV se renueva en 2024. Ya estamos en Canal 22 haciendo prácticas profesionales, conducción a varias cámaras, operador, luces, sonido y todo para que vos te luzcas. CTV ya es marca registrada. CTV, 18 años, formando profesionales del medio. Bueno, volvimos con la pregunta que había quedado, a ver qué crees que está en riesgo en esta gestión actual. Y bueno, lamentablemente hay que decir que casi todo está en riesgo, digamos, ¿no?
Lo que no significa que vayamos a necesariamente perder derechos, digamos, porque estamos alerta, pero quisiera hacer un poco una caracterización de lo que hemos vivido en este primer año del gobierno de Javier Milei, ¿no? Adelante, contanos todo. Bueno, es un gobierno que ha recortado, digamos, todo lo que es la institucionalidad, que se encargaba de promover la igualdad de derechos de las personas gays, lesbianas, de las mujeres también, y de protegernos contra la violencia, digamos, ¿no? Sin haberla reemplazado por otra cosa. Estamos hablando del Ministerio de la Mujer y Diversidades. Sí, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Instituto Nacional contra la Discriminación, ¿no? Y recortar todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Toda esa gente fue despedida, lo que quiere decir que se paralizó toda política que nos amparaba, un poco para promover la igualdad, porque somos especialmente afectados en la discriminación y la violencia por ser como somos, digamos, ¿no? Y por el otro lado, también ha adoptado una política muy dura, en una agenda muy anti-igualitaria, ¿no? En los foros internacionales, ¿no? Por ejemplo, en lo que se llamó la Agenda del Futuro, que son declaraciones respecto de ir hacia un futuro sobre un montón de temas, pero también toma la igualdad entre los géneros, una agenda contra la discriminación. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿O es la Agenda 2030, que ahora se llama la Agenda del Futuro. Ok. Y el presidente se expresó, decidió no firmar ese acuerdo. Ah, ¿no firmaron? No. Es la primera vez que no firma, ¿no? Es la primera vez que la Argentina no firma. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los países del mundo firma ese acuerdo, porque son acuerdos declaratorios sobre el horizonte hacia donde queremos ir como comunidad internacional. Y el gobierno bastardió eso, llamándolo como autoritario o, no sé, comunista, etcétera, con la paradoja... Estigmatizando. Sí, con la paradoja de que votó como países como Corea del Norte, que es un país con una dictadura comunista, digamos, que se alinea en contra de esta agenda. Entonces, para que la gente entienda, la Agenda 2030 entonces ahora se llama la Agenda del Futuro. La Agenda del Futuro, y bueno, un poco expresaba este horizonte de igualdad y no discriminación hacia las mujeres, también hacia las personas gays, lesbianas, trans, digamos, ¿no? Y todo esto va configurando sentidos que hacen peligroso la convivencia social, porque tratándose del presidente de la nación, tratándose de la ministra, bueno, ahora no es más ministra, pero también hacía declaraciones... que dijeron... sí, nos comparaba con piojosos, ¿no? El secretario de culto decía que éramos un poco la expresión de la decadencia del país, digamos. Si autoridades que emanan del poder electo, digamos, ¿no? El presidente de la nación, tienen esa retórica, el presidente posteando parodias de nuestra comunidad diciendo que el mucho sexo gay es como malo, o de alguna manera una especie de parodia de un paraíso socialista, comunista, autoritario que él dice, digamos, ¿no? De alguna manera marcándonos como negativos, ¿no? Alimentando los prejuicios. Si eso lo dice un presidente, entonces... Habilita todo. Habilita todo. Habilita todo. Estamos viendo diferentes imágenes de toda la marcha en el mundo que se ha hecho y cada vez son más masivas. Esto significa que mucha gente de alguna manera apoya la causa, Chile, Brasil, Perú y desde acá, obviamente acá también. Es importante la visualización de la marcha porque de alguna manera cuenta con el consenso social y el apoyo. Respecto al que, por ejemplo, que haya desaparecido el INADI también influye, ¿no?, en el tema de la discriminación. Bueno, no sé si has escuchado, pero aparece como un chiste, pero va teniendo una significación que tiene su efecto en la modo en que la gente se comporta, digamos, ¿no? Dicen, ahora que no existe el INADI, puedo decir tal cosa. Ahora que no existe el INADI, puedo decir. Y acto seguido hace un comentario racista, un comentario xenofóbico, un comentario antisemita, ¿no? Como habilita un sentido, además de la desaparición, digamos, de esa política propia que hace que, bueno, que ahora
hayamos detenido la marcha hacia erradicar la discriminación en nuestro país, digamos, ¿no? Estamos yendo medio para atrás. Recordemos que el INADI no fue creado por el kirchnerismo, sino por el menemismo, porque fue una organización civil que se formó. ¿Civiles? No, el INADI es un instituto. Es un instituto nacional. Bueno, es importante. Que se creó a partir justamente de lo que fueron los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, y lo creó el Congreso, digamos, ¿no? Y fue un consenso multipartidario en un contexto, bueno, sí, durante el menemismo, ¿no? En 1994 creo que fue creado. Sí, creo que sí, no me recuerdo en este momento. En los 90. Entonces, no es una cosa que se inventó ahora, digamos, ¿no? Porque de un la partido. gente tiene como la fantasía de que lo crearon ahora en el kirchnerismo, el INADI, para que la gente pueda ir a protestar, y de alguna manera desvirtúa la creación real, que me decís vos que fue un consenso social y que fue después de los atentados. Así es. En el preámbulo 94 seguramente se creó. Sí, no tuvo que ver necesariamente con la nueva Constitución, no, fue un poco posterior, digamos. Se creó justamente después de los como una toma de conciencia de que hay grupos en nuestra sociedad que están más susceptibles a la discriminación. En ese caso los judíos, pero las personas afro, las personas de las colectividades migrantes, digamos, ¿no? Que lo saben muy bien. Totalmente. Digamos, ¿no? Porque lo sufren en carne propia, los insultos, la falta de respeto, la discriminación en el acceso a la educación o al trabajo. Entonces esto tenía una historia de casi 30 años, ¿no? Sí, sí. Y que atravesó diferentes signos de gobierno, digamos, ¿no? Fue transversal, totalmente. Sí, el gobierno de Macri no lo cerró. No, de Macri, de la Rúa tampoco. ¿Qué opinas del cupo laboral trans? ¿Está en riesgo? Porque yo conozco muchas chicas que trabajan con contratos y ahora el presidente dijo que ningún contrato va a ser renovado. Es una preocupación porque yo conozco muchas chicas trans que trabajan en el Estado con contrato, justamente. Bueno, en principio me gustaría señalar por qué un cupo laboral trans, ¿sí? Contar, por supuesto. ¿Por qué tenemos, no? La gente a veces se pregunta por qué, en función de una identidad, ¿no? O por ser trans, tenés que tener un trabajo en un contexto donde hay un montón de gente sin trabajo, ¿no? Y tiene que ver con esto que veníamos hablando hace un rato, es decir, las personas trans, por ser trans, han sido discriminadas sistemáticamente. Totalmente. Entonces, y en un contexto y en una regularidad donde le pasa a casi todas las personas trans esto de no conseguir trabajo, de ser echadas de sus hogares, digamos. La que no es la excepción, digamos, ¿no? Entonces, casi ningún grupo social, o ninguno, a excepción de las personas trans, tiene esas condiciones de vida tan adversas que impactan en su expectativa de vida, en su acceso a la salud, a la educación. No se pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque el mercado laboral no resuelve los problemas de las personas trans, no las contrata. Entonces hubo que hacer una ley que, de nuevo, la votaron muchos partidos políticos, no fue solo un partido. También hubo consenso respecto a eso. Hubo consenso y se avanzó en su implementación, digamos, ¿no? Y faltaba cumplir a rajatabla con eso, pero llevaba muy poquito tiempo, se estaba avanzando mucho. Bueno, este gobierno, en esta política de despidos masivos, empezó a revertir eso y echó a personas trans que, bueno, ahora están judicializando ese despido porque están amparados por una ley, digamos, ¿no? Igualmente recordemos que fue muy pequeña la cantidad de personas trans que ingresaron, era solamente el 1%. Claro, el cupo establece una proporción. Escuchen esto que es importante. Lo que establece, bueno, que el 1% de los empleos del Poder Ejecutivo Nacional, bueno, en realidad los 3 poderes del Estado Nacional, tienen que ser reservados para personas trans, el 1%. El 1%, sí. Eso es importante que remarquemos. Claro, entonces eso todavía ni se había llegado al 1%, ¿no? Había alrededor de unas más de 1000 personas contratadas o tomadas, bueno, y habían iniciado a entrar, bueno, en el principio del escalafón, ¿no? Con modalidades de contratación que no eran las mejores contrataciones,
algunas empezando a hacer concursos de planta para digamos, ¿no? Eso es todo un proceso muy complejo, donde se va capacitando a esas personas para entrar a ese empleo, donde se van desarrollando, y cuando las personas trans ingresan, bueno, empiezan a tener tiempo, en vez de estar en situación tan extrema, y muchas teniendo que recurrir a la prostitución para poder sobrevivir, muchísimas. La mayoría. La mayoría. La mayoría la prostitución porque es lo que de alguna manera permiten, más con la inflación que hay, con los elevados costos. Bueno, entonces las que podían acceder... Te diría que es un 90% de salida laboral. Bueno, entonces esto permitía otro tipo de vida. Era un rescate más digno. Y donde de a poco vos podías tener tu obra social y empezar a terminar la secundaria o hacerte un curso universitario, algo que te permita dar herramientas para mejorar en este empleo en el que estás entrando, porque claro, bueno, hay muchísimas personas que están en esa situación de prostitución. Es situación de riesgo. Situación de riesgo, y que no quieren estar en esa situación la mayoría. Y la mayoría no. Y por eso quieren otro empleo. Bueno, todo eso ahora no solo se dejó de implementar, sino que estamos yendo para atrás. Y hay una ley que mandata eso, con lo cual estamos ante una situación que es ilegal lo que está haciendo el gobierno. Bien, entonces esto es algo, pero bueno, por lo menos lo pueden judicializar porque ahora es un derecho. Recordemos el tema educativo a las chicas del Moncha. Bueno, el Bachillerato Popular Mocha Celis. Le mandamos un beso a todos. Sí, bueno, es una institución muy querida por toda nuestra comunidad, ¿no? Contanos un poco cómo es el Bueno, Moncha. es una escuela secundaria, un bachillerato popular, tiene la figura esa de bachillerato popular, es una de las formas que puede tener una institución educativa acá en la ciudad de Buenos Aires, que nació justamente para dar respuesta a la falta de educación de las personas trans, digamos. Falta una institución, dado que las escuelas y las instituciones educativas en general son tan hostiles para las personas trans, bueno, vamos a crear una para que estas personas se sientan bien, especialmente diseñada para que puedan venir personas adultas y terminar su trayecto educativo, y especialmente trans. Y obviamente está abierto a todas las personas. Totalmente a toda la Van personas comunidad. que son trans y que no son trans, digamos, ¿no? Van muchos inmigrantes también. También, entonces tienen mucho respeto y celebración de la diversidad. Y la verdad que hasta hace muchos años, hoy hay muchas camadas de gente que pasó por ahí, que sigue vinculada a la escuela, ahora como docente, o da clases en otro lado, o consiguió un trabajo, y se ha armado una comunidad de redes muy Mocha bella. Celis, así se llama. Mocha Celis, Mocha Celis. Homenaje a una activista trans también de antaño, ¿no? Esto Sí. tenemos recordando a nuestras lucha. próceras. Totalmente. Ay, me quedaría hablando con vos mucho más tiempo, es un placer tenerte y quiero que reivindiquemos y de alguna manera recordemos a todas las personas que han pasado. Carlos Jauregui, César Sigliuti falleció hace muy poquitos años, también una figura emblemática de la comunidad homosexual argentina, ambos. María Pía, Claudia Pía Baudraco, de la Asociación de Travestis Argentina. Bueno, Loana Berkins, que fue una militante trans absolutamente descollante, que fue una de las propulsoras de este cupo laboral travesti trans, una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género, Diana Zacayán, que fue que logró la Ley de Cupo Laboral Trans, primero en la provincia de Buenos Aires, porque primero se aprobó allí en esa provincia, antes de que fuera una ley nacional. Bueno, Ilse Fuscova, que fue una activista lesbiana desde los tempranos 80 de visibilidad lesbiana, que iba a los programas y le decían barbaridades y ella explicaba por qué era un prejuicio discriminar a las lesbianas, ¿no? Cuando se decían que eran personas enfermas, digamos. Siempre estigmatizándolas. Así que sí, estamos paradas también sobre los hombres de gigantes, ¿no? Cris Miró también. Cris Miró, bueno, Mariela Muñoz, Vanessa Show, que también fueron gente que fueron construyendo una especie de cercanía con la gente que estaba del otro lado. Bueno, yo te quiero agradecer mucho
Y desde ya también repudiamos todavía los travesticidios que hay en la provincia, todavía las chicas van presas en algunas provincias puntualmente. No se ha reglamentado alguna ley, todavía siguen siendo discriminadas, siguen siendo violentadas. Tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Mucho trabajo por hacer aún. La lucha Ahora no sí terminó. quiero dejar en claro que la ley de identidad de género sigue vigente y que todo el mundo la tiene que respetar. Bien. ¿Sí? Y nuestra comunidad todavía tiene que conocer sus derechos para decir, no es que ahora vale todo, no, nuestros derechos siguen valiendo y se tienen que hacer cumplir. Entonces te tienen que llamar por tu nombre, te tienen que llamar por tu pronombre, te tienen que respetar en tu documentación, sea donde fuera que esté. Bien, dame la mano, te agradezco Rocío, mucho que hayas venido, ¿te sentiste bien? Muy bien. Bueno, para lo que necesites, estamos acá para vos. Y yo también, para lo que necesiten, para charlar, aclarar algo, yo creo que siempre es importante tener una postura de escucharnos, ¿no? Sí, anda un poquito para atrás, me dice que no está saliendo bien la cámara. Ahí, ahí estamos. Creo que es, en estos tiempos, sobre todo de mucha hostilidad, donde hay nosotros contra ellos, creo que es importante esto, conversar, y si alguien tiene una duda o algo que nosotros podemos decir, bueno, eso para mí es un prejuicio, bueno, que no tenga miedo de venir y preguntarnos. Dame tu Instagram, así la gente te puede seguir. El mío es Rick Vallarino, es R-I-Q. ¿Y de la institución? 100% diversidad sí, también. 100% diversidad, y si no, bueno, nos mandan a través de la producción y nos hacen llegar y le hacemos la comunicación, ¿sí? Bien. Pero bueno, un placer. Bueno, un placer para mí tenerte. Bueno, es importante la charla, ¿vieron? Fue muy enriquecedora. Ay, Dios, enriquecedor, porque me están hablando por acá, a veces me confundo. Bueno, los quiero, será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Compartan el programa para que nos vean más personas. Gracias, Ricky, por venir. Gracias, Ricardo. Será hasta la semana que viene, entonces, si Dios quiere. Cuídense, no se peleen con los familiares, que la familia siempre es familia. Los quiero, será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chaucito. Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos.